Antes de comenzar las deliberaciones, voy a invitar al concejal Pablo Moro al izamiento del pabellón nacional. A continuación, de acuerdo al artículo 68, inciso quinto de la Ley Orgánica Municipal, vamos a poner a consideración la urgencia del interés público del tema a tratar, el tema que nos convoca ahora. Queda a consideración del cual. A continuación, por secretaría, se va a dar una licencia presentada. Miramar, 26 de noviembre del 2014, señor presidente del Consejo Deliberante, doctor Fernando Vicioso, se le paga. De mi mayor consideración por la presente, me dirijo a usted con el objeto de informarle que por razones de índice de personal no estaré presente en la tercera sesión extraordinaria que celebrará el cuerpo el próximo viernes 28 de noviembre, desde Corrientes. Por tal motivo, corresponde sea convocado mi reemplazo al señor concejal suplente Darío Merced. Sin otro particular, saludo atentamente Carolina Barreto, concejal del bloque de Terranova. La licencia presentada queda a consideración, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que aprobar entonces su lugar, quién va a ocupar su lugar, que va a ser el concejal suplente Darío Barrechea. Queda a consideración. Pasamos entonces al tema. Expediente 3752 del año 2014, iniciado por la Secretaría de Economía, presenta proyecto de ordenanza modificando la ordenanza fiscal e impositiva vigente. Hay un despacho de la mayoría que dice: visto el expediente iniciado por la Secretaría de Economía, donde se presenta proyecto de ordenanza modificando la ordenanza fiscal e impositiva en vigencia, y considerando que dichos incrementos surgen como consecuencia del aumento sostenido y generalizado del nivel general de precios que afectan los gastos de mantenimiento de las obras públicas efectuadas y a realizar, como así también para solventar la infraestructura y adquisición de equipamiento e insumos de las distintas áreas municipales y la futura política salarial para el año 2015. Por ello, se sugiere al Consejo Deliberante aprobar el proyecto de ordenanza durante las hojas 3 a 87 del expediente referenciado en todos sus alcances. Firman los concejales Tolosa, Basualdo, Olmachea, Lejarreta, Melgarejo, Sugasúa y Pereira. Tiene la palabra, concejal Clemente. Bueno, yo voy a pasar a leer un despacho de la minoría que confeccionáramos en forma conjunta en los tres bloques de la oposición. Dice: visto el expediente 4038-3752/14, remitido por la Secretaría de Economía, proyecto de ordenanza modificando las ordenanzas fiscal e impositiva vigente, y considerando que a hojas 2 el señor secretario de Economía, contador Pablo Ramajo, remite al señor intendente municipal Germán Di Cesari breves y sucintos argumentos para sustentar el aumento de tasas por alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública, tasa por servicios especiales de limpieza e higiene, habilitación de comercio e industria, tasa por inspección de seguridad e higiene, derechos de oficina, derechos por ocupación y o uso de espacios públicos, tasa por conservación y o uso de espacios públicos, tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal, derechos de cementerio, tasa por servicios sanitarios, tasa de seguridad, tasa de salud y tasa de gestión ambiental, entre otras. Que la tasa se define del siguiente modo: es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la prestación de un servicio o la relación de una actividad de la administración que afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, o sea, a un contribuyente o vecino. ¿Qué es requisito esencial de la tasa? Que la prestación que se exige sea como contrapartida de la realización por parte del municipio de servicios públicos divisibles, es decir, servicios en los que puede ser cuantificado el costo de los mismos, al
susceptibles de ser dividido en unidades de consumo o de uso, y siempre que esas unidades puedan ser asignadas a los sujetos pasivos en virtud de ciertos parámetros de asignación. Que en definitiva creemos que debe buscarse un punto de equilibrio que permita que el Estado, en especial el municipal, financie la prestación de servicios públicos divisibles a través de tasas siempre que ello responda a las exigencias del tributo, y no que se utilice a esta figura tributaria como medio para financiar actividades estatales cualesquiera, ya que de ese modo se estaría desnaturalizando la esencia de las mismas. Que según la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia, el total de lo recaudado en concepto de tasas debe guardar una razonable proporción o equivalencia con el costo del servicio que se presta, sin que ello implique una relación de equivalencia absoluta entre ambos conceptos. Esto según la Suprema Corte de Buenos Aires, en el caso Nobleza Picardo, Sociedad Anónima contra la Municipalidad de General San Martín. También la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expresado en el sentido antes mencionado, ya que ha señalado lo siguiente: el pago de tasas o servicios finca en una contraprestación aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado. Que para determinar el costo total de la prestación de un servicio público, en primera medida, deben considerarse los denominados costos directos, esto es, los gastos que necesariamente deben efectuarse para la prestación del servicio en sí mismo y que pueden ser determinados sin prorrateo alguno con otras actividades, dentro de las cuales deben incluirse las siguientes: gastos del personal dedicado a la prestación del servicio y a la gestión del tributo, la adquisición de bienes, maquinarias, por ejemplo, o servicios, como sucede en el caso de la reparación de los camiones que recogen la basura para la realización del servicio, gastos de amortización de los bienes utilizados para efectuar la prestación, costos financieros de la dependencia, como por ejemplo los derivados de los intereses que deben pagarse por la toma de créditos. Pero no se acotan allí los gastos que deben contabilizarse a los efectos de determinar el costo total del servicio, sino que deben incluirse los llamados costos indirectos, que son aquellos que no tienen una relación inmediata con el servicio que se presta. Son ejemplo de ellos los siguientes: gastos que originan la recaudación de la tasa por parte de la Administración Tributaria Municipal, los costos necesarios para el mantenimiento de la estructura comunal. Ambos supuestos de costos indirectos deben ser determinados en virtud de la proporcionalidad que tengan los mismos con el costo directo, ya que debe distribuirse el total de los gastos originados por la recaudación y la estructura estatal entre las diversas tasas que se perciben de acuerdo a la participación de cada una en la recaudación final total del municipio. Como vemos, la fijación de los costos en definitiva dependerá casi pura y exclusivamente de la discrecionalidad administrativa de la comuna, pues en todos los supuestos mencionados, como costos directos e indirectos, no solo debe tenerse en cuenta la prestación del servicio en el periodo de que se trate, sino también de los gastos necesarios que deberán efectuarse por mantenimiento y desarrollo para que el mismo pueda ser llevado a cabo en periodos posteriores. Que es brevísima la explicación que sustenta el aumento propuesto por el señor secretario de Economía, máxime que es necesario conocer, estudiar y evaluar cada uno de los servicios que presta el municipio a sus contribuyentes. Que se hace mención como sustento del incremento en todas las tasas al aumento sostenido y generalizado del nivel de precios, significando esto el índice de inflación, sin mencionar en cuánto ha sido estimado para el ejercicio 2015 y sin proveernos la fuente de donde han extraído esta valoración para el aumento propuesto. Que se hace referencia a que es necesario este aumento para solventar o saldar la adquisición de equipamiento de las distintas áreas municipales, sin detallarnos cuáles se obtendrán y cuál es el costo. Que también mencionan los gastos de mantenimiento que generan las obras públicas efectuadas, sin saber cuáles son, qué gastos generan y a cuánto ascienden. Que llama la atención otra referencia que realiza el secretario de Economía al sostener que las obras realizadas, ninguna de ellas fue de cobro obligatorio para los vecinos. ¿A cuáles hace referencia o menciona el señor secretario? Porque debemos resaltar que las obras públicas se realizan con el aporte de todos los ciudadanos en forma indirecta. El dinero que el Estado municipal ha recibido para las obras fue aportado por el Estado y el Estado lo constituimos cada uno de nosotros. Que los fundamentos vertidos a foja 2 son insuficientes para evaluar el aumento propuesto. Que el pasado 15 de noviembre ingresara el expediente mencionado, así como el martes 25 del corriente mes, hemos mantenido una reunión con los señores secretarios de Economía y Gobierno a los efectos de ser informados de los aumentos propuestos. Que no hemos podido acceder a la información
que la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, según lo propuesto por el Departamento Ejecutivo, se incrementará en un 30%, que de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, el 60% corresponde al alumbrado público, siendo pagado por los contribuyentes en el recibo de energía eléctrica, sin conocer exactamente cuánto es el costo de este servicio, ya que la Ley 1740 establece que debe estar compuesto del costo de la energía, la gestión de cobro y el mantenimiento de redes, no pudiendo generar excedente. Que la tasa de salud se incrementa en un 59,09%, que la tasa de seguridad se incrementa en un 30,43%, que la tasa de gestión ambiental se incrementa en un 36,85%, que según el señor secretario de Economía, el total de las partidas que el municipio de General Alvarado emite es de 64.000, con un índice de cobrabilidad del 43%, de las cuales 19.000 partidas tributan alumbrado, barrido y limpieza, tasa de salud, tasa de seguridad y tasa de gestión ambiental. Que si sumamos los porcentajes de incremento de las tasas arriba mencionadas, el promedio de aumento es del 39,09%. Que si calculamos el aumento para las partidas que no tributan la tasa de gestión ambiental, el porcentaje de aumento es del 39,84%, siendo la mayor cantidad de partidas. Por lo tanto, siendo aquellos contribuyentes que menos capacidad contributiva poseen, o sea, las personas menos recursos, entendiendo que debieran ser estos los que menos porcentaje debieran tributar. Que a FOJA 76, tasas por conservación, reparación y mejorado de la red vial de la zona rural, se propusiera un aumento que fuera modificado en el día de ayer, siendo informados verbalmente del mismo, donde no se establece la cantidad de partidas afectadas a dicha tasa, se desconoce el número de partidas que se emiten, así como también el índice de cobrabilidad, siendo en promedio su aumento del 29,97%. Que nuestras objeciones al aumento propuesto fundamentalmente se basan en que no existe una correlación entre los servicios que debe brindar el Estado municipal y los que realmente se brindan, que habitualmente recibimos reclamos de los vecinos respecto a servicios básicos como la recolección de residuos, barrido y limpieza, falta de mantenimiento de calles de tosca, tierra y asfalto, deficiente servicio de salud y una insuficiente prestación en el servicio de seguridad, así como una falta absoluta de mantenimiento de caminos rurales y sobre todo el porcentaje correspondiente al alumbrado público por ser excesivamente oneroso. Por todo ello, los bloques políticos del Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio UNEN no aprobarán este proyecto de ordenanza, señor presidente. Concejal Tolosa. El punto central de esta ordenanza, fundamentalmente, y está esbozada en el comienzo de nuestro despacho de este espacio político, fundamentalmente se basa en el deterioro que sufre nuestra moneda por el índice de inflación real que tenemos a lo largo de este año. Cosa que lo vemos nosotros como consumidores y más allá el gobierno municipal como el tercer segmento institucional de la Argentina. El más vulnerable y el que menos recursos tiene y el que más impactos tiene, porque paga mano de obra y contrata servicios como cualquier consumidor final prácticamente. Los propios dirigentes que hoy van a votar en contra del aumento de tasas municipales a nivel nacional, cuando todos los meses publican el índice de precios llamado Congreso, porque el propio gobierno le hizo juicio a las consultoras privadas que informaban como servicio de consultoría su índice de precios, estiman hoy, para el año 2014, un 42% de aumento o de deterioro de la moneda en nuestro país. El gobierno, con los índices de precios que elabora el INDEC,
estima que va a cerrar este año en un orden del 27-28% con suerte, porque no se sabe en este momento cómo es el cálculo metodológico de algunos puntos del proceso del índice de precios. El día martes, en la reunión conjunta de comisiones que tuvimos con el secretario de Economía y el secretario de Gobierno, algunos colegas se enteraron del funcionamiento de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza que se cobra a través de la boleta de luz, la famosa ley 10740. Quedó claro, entendimos, fue muy clara la explicación. También se preguntó en esa reunión cuál es el destino de los fondos, porque acá lo que estamos haciendo es aprobar el origen de fondos, dónde se va a financiar el municipio y dónde no las aplicaciones, como decía la concejal preopinante, de los gastos, dónde se van a destinar y las aplicaciones. Mal puedo yo preparar un cuadro de gastos si no sé lo que realmente voy a poder estimar de ingresos. El presupuesto se trata de eso, de ingresos y gastos. Mal puedo yo decir en qué voy a consumir o a gastar. Pero sí se aclaró, porque se repreguntó, para los que no están en el tema específico presupuestario numérico, ¿cuánto representa el costo salarial total del municipio con los ingresos que el municipio recauda a través de los aportes directos como de la coparticipación? Y para hacer repetitivo de las cifras que manifestaron y que se vienen repitiendo en el presupuesto, el 68 y pico, 69%, para redondear, presidente, el 70% del ingreso municipal se destina a sueldo. Entonces, me gustaría que si nosotros aprobáramos el proyecto de la oposición, no vamos a aumentar las tasas. Lo invito a que usted y yo, mis compañeros, hagamos una conferencia de prensa y le indicáramos al Sindicato de Trabajadores Municipales, por ejemplo, que el año que viene el ingreso salarial va a ser exactamente el 2014 y el aumento va a ser 0. O le diremos a la gente en esta conferencia de prensa que los gastos de funcionamiento operativo de cualquier área municipal, corralón, hospital, va a ser un 40% o 35%, no sé cuánto va a cerrar la inflación real, 42%, menos que este año. Vamos a poder comprar menos. Porque eso es lo que va a provocar si nosotros no actualizamos las partidas que recibimos en cuanto a los ingresos. Entonces, le diremos a los trabajadores municipales, el año que viene 0. Vamos a trabajar con los mismos ingresos del 2014. Me tomé el trabajo, y usted también, en reunión de labor de bloque, volviendo al tema inflacionario, que lamentablemente es un problema que tenemos todos los argentinos y obviamente nuestro municipio, en juntar el dinero para poder pagar nuestros insumos y gastos. Villa Gesell viene tratando este tema desde agosto. El intendente, los fundamentos de Villa Gesell son el índice de inflación real, que ponen en riesgo el mantenimiento de la tasa. 48% de aumento de tasa. Ensenada, 55%. Henderson, 35%. Tres Arroyos, 30%. Necochea va del 15 al 50%. Y el fundamento del Ejecutivo de Necochea es, en todos los casos, el fundamento es el mismo. El deterioro que produce
en la moneda la inflación real que tenemos. Pero Necochea agrega que va a poner cámaras de seguridad y una guardia urbana, que con el incremento de tasas de algunas partidas del 50% va a aplicar en eso. Balcarce el 25%, Quilmes del 25 al 60%, Florencio Varela, Bransen, en general los municipios de la provincia de Buenos Aires y del país, porque este flagelo que nosotros tenemos, que le hemos advertido, este espacio lo ha advertido con nuestros dirigentes a nivel nacional, el problema que genera tener más gastos que ingresos y financiar eso con emisión monetaria, eso que es tan simple y cualquier estudiante de economía de segundo año o de tercero en el primer cuatrimestre sabe de las leyes de economía y sabe que en una estructura económica como la nuestra, lo que produce la emisión monetaria sin respaldo, sin productividad, sin incremento marginal de bienes y servicios. La concejal preopinante ha estudiado al respecto. Por eso, señor presidente, nosotros no le vamos a decir a los trabajadores municipales que el año que viene no van a tener un incremento salarial. Nosotros no vamos a poner en peligro ni en riesgo la prestación de los servicios y el mantenimiento de las áreas del distrito de General Alvarado, ni tampoco el pago de los salarios de sus trabajadores. Hace 11 años que los salarios se pagan puntualmente y el aguinaldo del 1 al 5. No como fui criticado el año pasado porque dije que en una época se sorteaban. Y fue cierto que se sorteaban. Así que, señor presidente, creo que los fundamentalmente son más que obvios, son más que claros, y no somos irresponsables para que el municipio no preste sus pocos, muchos, malos, será opinión de debate, servicios y mantenimiento. Así que vamos a votar favorablemente la modificatoria de la ordenanza fiscal impositiva vigente en el distrito. Concejal Pérez Marín. Bueno, si estuviera el concejal Pedro Bocanera aquí, diría que algunos están hablando de peras y otros de manzanas. Porque en ningún momento en nuestro despacho dijimos que no hay que aumentar las tasas. O a lo mejor el concejal que recién hizo uso de la palabra ha escuchado o le han dictado. Lo que estamos diciendo es cómo se calcula el aumento de una tasa. Y para esto, cualquiera que ha hecho un presupuesto desde lo familiar hasta lo empresarial, tiene que tener en cuenta que para saber cuántos recursos debe juntar o tener para el año siguiente, tiene que tener en cuenta el proyecto que va a tener el año siguiente. Y podemos poner montones de ejemplos que la verdad que no sé si vienen al caso, pero ejemplos sencillos que nos dicen de cómo tenemos que plantear los recursos que tenemos que conseguir para ser empleados en el año siguiente en el proyecto que tenemos. Lo ha dicho el concejal Tolosa, que en uno de los municipios que nombró, creo que en Necochea, van a aumentar las tasas, como en todos los municipios, pero no solamente guiándose por la inflación, porque habló de que van a poner cámaras de seguridad y tienen un proyecto de seguridad urbana, tienen un proyecto y hay que financiarlo. Y ese financiamiento de ese proyecto, que tiene un numerito, es el que va a indicar en cuánto tenemos que aumentar o crear una tasa o aumentarla, teniendo en cuenta también el índice inflacionario, que para algunos es del 40 y pico, para otros el 20 y pico, y nosotros ¿qué hacemos? Le tiramos al medio, 35. Lo que decimos es que tenemos que ser serios,
que tenemos que tener un proyecto y en base a ese proyecto o planificación hacer un presupuesto que tiene que ver con el recurso y tiene que ver con el gasto y con las limitaciones y con lo hábiles que somos para administrar, porque si somos pésimos administrando vamos a hacer agua por todos lados. Si gastamos más de lo que podemos obtener, lo que podemos recaudar, estamos complicados y hay que hacerse esa pregunta. Nosotros en ningún momento hemos dicho que bueno, pues hemos puesto, digamos, a los empleados municipales, como intenta poner el concejal Tolosa, que no van a cobrar, que no van a aumentar. En ningún momento lo hemos dicho. Lo que hemos sí dicho, que no sabemos cuál es la política salarial de este gobierno para el año que viene. Con lo cual, tampoco sabemos con cuánto dinero nos tenemos que contar para poder financiar esa política salarial. Señor presidente, esta forma de presentar el presupuesto y presentar las tasas ha sido sistemático durante todos estos años porque han estado con la holgura de tener la mayoría numérica en este Consejo. Entonces, no se han tomado el trabajo de explicarnos al resto de los concejales y hacernos partícipes al resto de los concejales que de alguna manera estamos representando a un número muy importante de la ciudadanía general de Alvarado, mayor al que representa este gobierno, porque si sumamos la gente que ha apoyado a las otras fuerzas, en porcentaje es mayor. Entonces creo que nos debemos esa explicación, esa discusión, y qué mejor para un gobierno sacar una tasa por consenso, un aumento de tasas por consenso. ¿Qué mejor? ¿Qué mayor apoyo puede tener un gobierno para llevar adelante un proceso político que tenerle el apoyo de todas las fuerzas políticas que están representando, no a los partidos políticos, sino a la gente que los ha votado? Eso es lo que estamos diciendo, señor presidente. Que no se han tomado el trabajo de estudiar el costo, por lo menos aproximado, de cada uno de los servicios que se van a prestar y de cada una de las inversiones que se empiezan a realizar. Y ese trabajo, haberlo trasladado al resto de los concejales y entre todos haber podido construir o determinar o acordar un aumento de tasas que tenga que ver con la realidad. Porque la verdad que hoy por hoy no sabemos si este aumento de tasas que proponen es menor a lo que va a ser la realidad o mayor, porque no conocemos cuál es el programa para el año que viene, cuál es la planificación, y a eso hay que sumarle después los avatares de la economía, pero por lo menos saber hacia dónde queremos ir. Eso es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo, señor presidente, que no hay que aumentar las tasas. De ninguna manera he escuchado eso en creo que los que están aquí presentes han escuchado eso en el despacho que ha presentado la concejal Clemente. Gracias. Concejal Cabo. Sí, bueno, para coincidir con el concejal Pérez Marino en que en ningún momento se planteó estar en contra del aumento de tasas. Sí, lo que pedimos es que se nos explique qué parámetros se utilizaron, porque no se nos explicó, se nos dijo que el aumento del combustible era el grueso de la justificación. Pero concretamente no se nos dio la información necesaria para nosotros poder evaluar si alcanza o no alcanza. Y además queremos destacar, señor presidente, que una vez más siguen sin hacerse cargo de las responsabilidades que tienen como Departamento Ejecutivo Municipal. Los servicios que se prestan a los ciudadanos son deficientes, son insuficientes. Todos los días nosotros recibimos reclamos porque no se junta la basura, porque las calles están en un estado pésimo, deplorable, no se puede andar por las calles de los barrios. Es realmente lamentable en la mayoría de los casos la prestación de los servicios por parte del municipio. Y yo pregunto, ¿con qué cara le van a ir a explicar a la gente de Mar del Sur, por ejemplo, que van a aumentar un 35 o un 40% las tasas, cuando la gente ni siquiera puede salir de sus casas todavía, cuando la gente todavía no puede cruzar de un lado al otro, tienen que dar toda una vuelta hacia la costa para poder cruzar de un lado al otro, porque ahora hasta el puente de la 25, que era el único que
les antoja y como tienen la mayoría, lo aprueban igual. Nosotros lo que no vamos a avalar es que se le siga metiendo la mano en el bolsillo al pueblo de General Alvarado sin explicarle en qué se gasta ese dinero. Si nosotros lo viéramos reflejados en obras y en servicios, indudablemente, señor presidente, contaría con nuestro apoyo. Pero de esta manera es imposible. Queremos saber cuál es la política salarial que se va a tener en el año que viene. Queremos saber cuáles son las obras y los servicios que se le va a prestar a cada uno de los vecinos. Queremos saber cuáles fueron los criterios para establecer el aumento de la tasa. Pues si no fue por aproximación, como decíamos recién, fue al azar. O eso pareciera. Queremos saber cuáles son los criterios que se utilizaron. Queremos saber cómo se realizó el cálculo para decir este es el aumento que corresponde y no un aumento mayor o un aumento menor. Queremos información. Hace casi un año, señor presidente, que venimos pidiendo información. La información con la que cuenta el bloque oficialista, queremos tenerla nosotros también. Y eso nos permitiría en muchos casos quizás acompañar también en la votación. ¿Por qué no? ¿Sí? Lo que es beneficioso para el pueblo, con muchísimo gusto lo vamos a acompañar. Lo venimos diciendo desde que hemos asumido el compromiso que el pueblo de General Alvarado nos dio. Digo, se trata simplemente de eso, de compartir la información. No van a perder poder por compartir la información con nosotros. No van a perder poder por sentarse a dialogar con nosotros y poner sobre la mesa todas las cartas. De eso estamos hablando, señor presidente. De que lo que paga el contribuyente tenga un correlato con el servicio que recibe. Y hoy ese correlato no existe. Por esa razón, nosotros no vamos a avalar este aumento de tasas. Pido la palabra, presidente. Déjeme contestarle porque no puedo dejar pasar mentiras de la concejal Clara. Tiene la palabra. Perdón, le voy a dar la palabra a la... Lo que el concejal Pérez Marino expresara, que en ningún momento dijimos que las tasas no debían ser modificadas o no debieran sufrir un aumento, porque todos nosotros vivimos en la Argentina y estamos viviendo hace bastante tiempo un proceso inflacionario. Lo que quisimos dejar plasmado en este despacho es la falta de información objetiva. No escuchar a los señores secretarios de Economía y de Gobierno a través de un PowerPoint explicándonos porcentajes y nada más que eso. Sencillamente es tener sobre nuestros escritorios todos los costos, los gastos y lo que se proyecta hacer con lo que se va a recaudar con este aumento de tasas. ¿Para qué? Para acompañarlos, y poder tener una apreciación veraz de cada uno de los costos que implica la prestación de servicios, porque si no estamos desnaturalizando lo que significa el concepto de tasa. Es que le cobramos al contribuyente porque el municipio le brinda un servicio. ¿Cuánto sale objetivamente y realmente prestar el servicio de recolección de residuos, señor presidente, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta mantener los caminos rurales, señor presidente del distrito? Y a partir de ahí, ver y proyectar, no solamente como lo explicara con los costos directos, los costos indirectos que también tiene este municipio. Eso es seriedad, eso es ser buenos administradores del dinero público, porque no es el dinero del partido del Frente Renovador, lo tienen que entender, es el dinero de todos los alvaradenses, y no por una cuestión numérica de que somos 15 integrantes y tienen 8, no brindarnos la información, porque somos parte de este distrito, porque tenemos el derecho de tener la información, y si no, también tenemos el derecho de no aprobar este aumento de tasas, porque lo único que nos remitió el Departamento Ejecutivo al Deliberativo es el cambio de los números. ¿Y a usted le parece que podemos hacer un análisis serio sabiendo que aumentó de 122 a 276 una tasa? Eso no es seriedad, eso no es tener responsabilidad en la función por la cual la gente nos sentó acá.
Nosotros tenemos que hacer el trabajo con seriedad. Y es eso lo que le estamos diciendo, señor presidente, que no lo podemos aprobar porque objetivamente no sabemos cuánto sale cada uno de los servicios que presta este Ejecutivo Municipal. Y que, en definitiva, también la política de cobro o recaudatoria que tiene este municipio es ineficiente, porque si del 100% de las partidas que emite el señor secretario de Economía nos dice verbalmente que el índice de cobrabilidad general, ni siquiera especificado tasa por tasa, en general, con la cantidad de tasas que tiene este municipio, es del 43%, realmente a mí no me alcanza para tomar una decisión. Y eso es lo que le queremos trasladar, que hagamos las cosas con seriedad, con responsabilidad, con el mayor de los tecnicismos, porque no todos pueden entender, pero todos tenemos acceso a gente que nos pueda asesorar sobre lo técnico, porque cuando se trata de la cosa pública hay que ser responsables. No se puede decir, aumento la tasa de salud un 59% porque hay inflación, y después vemos que la del alumbrado público aumenta un 30%. Por favor, señor presidente, eso no es serio. Y me parece que precisamente en tiempos de crisis económica es mucho más importante para la gente, mucho más importante a la hora de que le repercuta en el bolsillo. Porque en definitiva, como lo dejáramos expresado en el despacho, cuando hacemos los cálculos, aquellas partidas que tributan alumbrado, barrido y limpieza, en el recibo municipal, seguridad y salud, terminan en porcentaje tributando más que aquellos que también tributan la tasa de gestión ambiental. O la gente que tiene el servicio de cloacas termina tributando menos que aquellos que no la tienen. ¿Y quiénes son los que no lo tienen? Los que viven en los barrios donde no llegó la red cloacal. Y precisamente son los que más van a tener que tributar. ¿Cómo es la política recaudatoria de este municipio? A mí, en lo personal, y creo que a mis pares también, de los que firmamos el despacho, no nos aclara nada. Sabemos que vivimos en un periodo de inflación. ¿Cómo la calcularon? ¿En base a qué? ¿A la del INDEC? ¿Al índice Congreso, como dice el concejal Tolosa? Que se sentaron un día y dijeron, vamos a aumentar un 30 el alumbrado público, vamos a aumentar un 30,43 la de seguridad, vamos a aumentar un 59,09 la de salud, un 36,70% la de gestión ambiental. ¿Cómo hicieron? Eso es lo que le estamos diciendo. Queremos saber cómo calcularon esos aumentos. ¿En base a qué? A los costos directos e indirectos que percuten en la prestación del servicio. ¿Es tan difícil de entenderlo, señor presidente? Bueno, es eso lo que queríamos trasladarle. No es que no queremos aumentar las tasas, queremos acompañarlos en el aumento de tasas, pero con análisis serios. No porque en un papelito el señor secretario de Economía dice que hay un nivel sostenido y generalizado de precios. Eso ya lo sabemos, señor presidente, nada más. Pido la palabra. La concejal que ha estudiado ciencias económicas ha copiado y pegado en el despacho los fundamentos económicos de las tasas y servicios municipales. Conceptos. Copiaste y pegaste. Cuarto año, ciencias económicas. Fundamento económico de los impuestos y de los servicios y las tasas por servicio. Obviamente que los que hemos leído esas materias sabemos cómo se calcula el costo. Ahora yo le pregunto al concejal radical que habló de hacer un presupuesto. ¿Hizo alguna vez algún presupuesto? Por supuesto que sí. Bien. ¿Y cuál es la duda de un presupuesto? ¿Los gastos o los ingresos? ¿Cuál es la duda? Se lo pregunto, señor presidente. ¿Cuál es la duda? ¿Los gastos o los ingresos? Los ingresos. Yo puedo estimar las ventas que yo quiero en la empresa privada. Los gastos yo los tengo gastos de mano de obra, de estructura, de fundamento, costos directos, indirectos. Más bien que se calculan los costos directos de un servicio y los indirectos y las asignación por gastos indirectos. Son temas técnicos, son los que hemos estudiado esos temas, es nuestro ABC. Y lo que hemos hecho en presupuestos mucho más. Pero ¿cuál es la duda en todo cálculo presupuestario? ¿Los gastos? No. Si yo sé que tengo
1000 empleados. Si yo sé los gastos que tengo y los puedo proyectar para el año que viene, los gastos es lo más fácil de hacer. Lo difícil es calcular precios por cantidad en la actividad privada. Las ventas es lo difícil. Esa es la incertidumbre. Esa. Y lo que estamos planteando acá no es el presupuesto, señor presidente. Es la ordenanza preparatoria para el incremento de tasas, una parte del presupuesto, donde se va a ver reflejadas las aplicaciones de estas tasas. Es en el presupuesto que vamos a tener todo el mes de diciembre para analizar y votar a fin de mes. O sea que me da no sé qué el nivel de partidos que han sido de gobierno, el nivel de no sé, no quiero adjetivar. Y la concejal Carly miente. No sé por qué intencionalidad. Miente, pero desparpadamente. Primero, el otro día llegó tarde, no vino a la explicación del secretario de Economía. Llegó tarde. Y desde que salió en algún medio, que no venía a las reuniones ahora está viniendo a alguna reunión del Consejo Deliberante. Entonces que no me diga que no son explícitos, que todos los secretarios cuando vienen todos los meses, los secretarios vienen, informan, y fue clarísimo el contador Rama. Clarísimo. Se dio cuenta el concejal del Frente Amplio 1 por qué se cobra en la luz y por qué se cobra en la boleta. Ahí se dio cuenta. Y la oposición no dice en cuánto, dice no lo vamos, alegremente no vamos a aumentar ningún incremento. ¿Y cuánto van a aumentar? ¿Cuál es el nivel de incremento de tasas que proponen para poder sostener la estructura y la prestación de los servicios municipales? No lo dicen. No dicen 20, 30, 15, 45. No, alegremente no lo vamos a votar. Entonces yo me permito decirle al sindicato, señores, el aumento es cero. ¿Por qué? Porque si votamos lo que dice la oposición, cero. Y le vamos a decir a Hoyo, arreglate con el 40% menos de presupuesto para el año que viene. Eso es una irresponsabilidad total. Hace años que venimos incrementando los niveles de recaudación del municipio, desde como nos dejaron en el 2002-2003. Por eso, hace 11 años que estamos acá gobernando y que el pueblo de General Alvarado nos sigue votando. Otra vez no, concejal, nos sigue votando. Y no es del 43% como dijo. El 43% se logró de la cobranza por ventanilla. Si sumamos lo que viene por otros mecanismos de cobranza, tenemos alrededor del 59-60%. Uno de los más altos de los municipios de la provincia de Buenos Aires. O sea que es mentira que nosotros no nos hemos preocupado por alcanzar niveles de cobranza óptimos. Puntualmente se presenta el presupuesto y la rendición de gastos. Y ahí tienen, como yo alegóricamente el año pasado, de que decían que no tienen información, que el nivel de información que nosotros tenemos no es la que condicen con ellos. Señor presidente, acá piden que baje un secretario, piden que baje un director, a la semana lo tienen ahí. ¿Qué le preguntan? Nada. Me da hasta vergüenza ajena. Puntualmente se presenta el presupuesto y puntualmente se presenta la rendición de gasto. ¿Hasta con qué se gastó? Un tornillo. Entonces, me gustaría que, pero es para otra oportunidad, charlar sobre estos temas que son técnicos. Yo entiendo, yo ya soy viejo, la política es así. Con Pedro Bocanera hemos tenido discusiones políticas, pero siempre nos pusimos de acuerdo, en comisiones, siempre. Y él sabía, y sabe, porque ha sido candidato a gobernar los destinos de Alvarado, lo difícil que es levantarse todos los días y ver lo que tenés en la cuenta corriente, y ver cómo pagar los gastos. Sabe.
Pero acá hay varios que quieren presentarse. Y hoy irresponsablemente no dicen cuánto, quiero saber, quiero discutir. ¿Cuánto va a ser el aumento? ¿Cuánto quieren? No, me niego. Entonces, cierro para darle la palabra a otros colegas. No vamos a ser irresponsables. No le vamos a decir al personal y a nada. Y le aclaro, concejal Carli, hoy ya se inauguró un puente en Mar del Sur, por si no lo sabía. Un puente nuevo. No van a tener que hacer más 40 kilómetros, como usted dijo, para dar toda la vuelta. Hoy está inaugurado el puente sobre la costa y se está hormigonando el que se destruyó. Veremos antes del verano. Nada más, presidente. Anoche estrené el puente de la costanera de Mar del Sur. Y menos mal que venía despacio, porque si no me voy de cabeza al arroyo, señor presidente. Así que, y de hecho, la gente que vive de un lado del arroyo para el otro, tiene que pegar toda la vuelta, esta vez por la costa. Está bien, son algunos kilómetros menos, por suerte. No 40. Pero, no, ya no, por suerte no, porque ya no tienen que ir para la ruta. Pero tienen que pegar toda la vuelta por la costa y no tiene ni una baranda, no tiene nada, señor presidente, nada. Los invito a que vayan. Es lamentable, es realmente vergonzoso que diga hoy se inauguró el puente. A mí me daría vergüenza decir que inauguró esa obra, sinceramente, señor presidente. No está inaugurado todavía. Y entonces se está contradiciendo el mismo, el concejal Tolosa. Por otra parte, señor presidente, también el concejal Tolosa, cuando dijo la concejal Carli miente, sinceramente pensé que me iba a decir miente, no tenemos ñoquis en el gobierno. No, dijo que mentía porque llegué tarde a la reunión con el secretario de Economía y el secretario de Gobierno. La verdad que, sinceramente, señor presidente, que me parece lamentable. Pero bueno, más allá de eso, digo, usando las palabras del concejal Tolosa, se dice, hace años que venimos aumentando. Y eso es cierto, señor presidente. El año pasado el aumento fue entre un 30 y un 32%, ¿verdad? Y los vecinos de Aeroparque, señor presidente, todavía hoy, pese a ese aumento del año pasado, todavía hoy siguen conviviendo con la bosta en las calles del barrio. Todavía la obra que se les prometió desde hace 4 años no la tienen. Y se aumentó el año pasado para mejorar los servicios, para mejorar la calidad de los servicios que se prestan. Entonces, de eso hablamos, señor presidente. Y cuando nos pregunta el concejal Tolosa cuánto, lo que queremos es que nos digan eso. ¿Cuánto es lo que corresponde? Pero en función a las cuentas reales, no a lo que se les antoja. Dicen, cuando vienen los funcionarios no les preguntan nada. ¿Y qué les vamos a preguntar si vienen con un discurso prearmado que no admite ninguna prerrogativa, señor presidente? ¿Qué vamos a preguntar? La verdad que a mí me gustaría que se hagan responsables, que realmente se hagan cargo de las responsabilidades que tienen y que sinceramente le digan al pueblo de General Alvarado cuál es el proyecto que tienen para el año próximo. Y entonces todos nosotros vamos a estar acompañando el aumento de tasas y vigilando, siendo contralor de que eso se ejecute de la manera que corresponde. Pero de esta manera, señor presidente, en el aire y porque sí, realmente nos parece un abuso al bolsillo de los contribuyentes. Un abuso a aquellos que siempre pagan, porque la verdad es que el que no paga impuestos nunca, y no se ve perjudicado, porque nunca los paga. El que siempre paga es el que más perjudicado se ve, y es el bolsillo que siempre seguimos tocando. Así que, señor presidente, vamos a reiterar cuál es nuestro parecer sobre este proyecto. Y me gustaría hacer una consulta técnica. ¿Le vas a preguntar vos, Claudia?
Bueno, entonces le dejo a mi compañero de bloque, porque estábamos observando una consulta técnica sobre el número del expediente. Bueno, en primer lugar, hay un artículo de la Ley Orgánica de la Municipalidad, el artículo 29, que establece que justamente esta ordenanza que se está discutiendo hoy tiene que pasar a comisiones y ser discutida en comisiones, cosa que no ocurrió. Yo lo hablé con usted, presidente, y me dijo que era un problema administrativo y de tiempos. Yo creo que primero hay que privilegiar, por sobre todas las cosas, el debate político y los criterios con que se establecen este tipo de modificaciones. Después, a las apuradas, todo se supone que se justifica. Y no es así. El artículo 29 es taxativo. Dice: corresponde al Consejo sancionar las ordenanzas impositivas y de determinación de recursos. El respectivo proyecto se podrá ser presentado por un miembro del Consejo, por el intendente, y será girado a la comisión correspondiente del cuerpo. Y eso en realidad no ocurrió. Hasta el día de ayer tuvimos comisiones y en ningún momento este proyecto de ordenanza fue tratado en las comisiones donde estábamos todos los concejales participando. Y hubo una semana de actividad intensiva de comisiones donde se superpusieron incluso. No se trató en presupuesto de Hacienda ni en legislación, que serían dos comisiones donde podría haberse tratado. Entonces ahí tenemos un primer problema. El otro tema y el criterio de este proyecto que presentamos por minoría, este despacho por minoría, es la prestación con respecto a lo que se quiere cobrar. Si hacemos una cuenta, 10 años de gobierno municipal, acá hay proyectos y pedidos de vecinos del año 2005, 2006, 2007, que los hemos visto, de nivelación de calles, desagües, barrio Las Flores, barrio Barat, barrio El Paraíso, Mar del Sur, Otamendi, con problemas de desagüe, de hace más de 10 años que están presentando estos proyectos. Y eso quedó, es un servicio que no se prestó. Entonces no es un problema. Y después el tema de la inflación. La inflación, según que la Universidad Católica Argentina, el Congreso, el INDEC, todos estamos de acuerdo que hay inflación, estamos de acuerdo que hay que ajustar las tasas, pero nosotros decimos tasas en función de qué criterio de prestación. El otro día, cuando hablábamos del dinero que transfiere provincia a municipio, muy bien el concejal Sugasúa decía: es verdad, el Estado provincial debe redistribuir esos bienes porque es de todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, incluyendo los ciudadanos de General Alvarado. Pero el Estado municipal tiene que también justificar y garantizar la distribución de esos bienes. Nosotros queremos saber cómo se distribuyen eso. El presupuesto actual, ¿cómo se distribuye? Hasta ahora no nos lo han informado, nos van a informar en mayo. Nosotros pedimos que nos informaran porque vemos que los servicios no se están prestando. No se están prestando, no hay mejoramientos de la situación. Se están haciendo chapucería, digamos, se están haciendo reparaciones a media, sin mucho criterio, como el zanjeo que atraviesa la altura del cementerio de la avenida 26, donde el agua ya está estancada. Está estancada a la altura del cementerio. O sea, le falta todavía la nivelación para que ese agua pueda seguir. Y vemos permanentemente ese tipo de, entre comillas, reparaciones, sin mucho criterio. Y ahí se están utilizando recursos municipales, y eso es lo que nos llama la atención. Eso es lo que realmente nos llama la atención, y en eso estamos poniendo nuestro criterio. Respecto a las preguntas que le hacemos a los funcionarios que vienen del Ejecutivo, pero te puedo hacer la lista enorme. Es mentira que no le preguntamos nada. Al doctor Oscarollo lo llamamos nosotros. Nosotros hicimos la propuesta. Artículo 1 era declarar la emergencia sanitaria. Artículo 2, que viniera el secretario de Salud a presentarse. Le hicimos una pregunta sobre las ambulancias, la falta de gas del hospital, los centros de atención primaria, los insumos. Pero enorme. Al secretario Arias, las 2 veces que vino, le hicimos muchísimas preguntas. La primera vez nos dijo que todo lo que tenía que resolver él dependía de provincia, y la 40 dependía de Julio Devido, que él no podía hacer nada para resolver todos los problemas que hacen al tránsito de General Alvarado, no de la 9 de julio en la capital, al tránsito de General Alvarado. Esa es una respuesta que nos dan los funcionarios. El secretario de Producción dijo que iban a ver si ese molino que iban a instalar en Mechongué, primero dónde se iba a instalar. Después, la red eléctrica era de 16 kVA y necesita una de 32 kVA, y va a ver cómo la iban a redimensionar, que estaban en negociaciones con eso. Eso fue en octubre.
además de informarnos que no había declarado la emergencia agropecuaria en octubre. Pero ya estaban anotando de trabajadores en Mechongué, a las familias de Mechongué estaban generando esperanza de que podían tener trabajo en un lugar que todavía no tenía ubicación. Entonces, esas son las respuestas que nos dan, y te puedo seguir enumerando todas las respuestas que nos dan. Entonces, preguntas se las hemos dado. No es verdad que no le hacemos preguntas a los funcionarios. A la secretaria de Turismo, que se comprometió a bajarnos el plan 12M, también le hicimos muchísimas preguntas, y lo que estamos esperando es que cumpla. A veces es verdad que nos van a bajar el proyecto y lo vamos a poder ver, porque nosotros trabajamos sobre expedientes, sobre proyectos escritos. Entonces, esa es la verdadera cuestión. Esto se hizo a las apuradas, no se están dando las respuestas que estamos pidiendo, que ver qué prestaciones, pues ya van 10 años donde hay muchas prestaciones que no se hacen, la plata está, los presupuestos se votan. Si les preocupa tanto el salario municipal, yo les digo, el salario municipal recién llegó a 2.000 pesos este año con el 30% de aumento. Ahí no les preocupa tanto cuánto impacta la inflación en el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Ahí no les preocupa tanto, ahí son moderados, ahí la inflación es relativa, no estamos en un desequilibrio hiperinflacionario, ahí no son tan monetaristas, ahí no hay problema. Al trabajador municipal lo arreglamos con poquito y no llega ni a 2.000 pesos de salario básico, menos de la mitad del salario mínimo vital y móvil nacional. Entonces, cuando nos ponemos a criticar a la nación y no miramos, hay que mirar primero la pelusa del propio ombligo antes de ponerse a juzgar a los demás, ¿no? Y después, también, ¿cómo puede ser, además de los 10 años de gobierno donde no hay nivelación de calles, no hay desagües y demás, yo pregunto, ¿y las categorizaciones de trabajadores municipales que tienen 15, 20 años de antigüedad y están cobrando categoría 16? ¿Tampoco les preocupa eso? ¿Qué tiene que ver la inflación con ese problema? ¿No? Entonces, acá hay un déficit de gobernabilidad del Distrito General Alvarado que se está viendo. Se votan los recursos, se le dan los recursos, se hace uso de los recursos, pero eso no está siendo reflejado en el bienestar de la gente. Y eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que nos llama la atención en este momento que estamos de verdad en preparación de la discusión del presupuesto. Pero ya estamos advirtiendo que acá 155 millones de pesos fueron el año pasado de presupuesto, y eso no se ve reflejado en la solución de los problemas de la gente. Siguen teniendo el mismo problema que en el 2005, 2006, 2007. Nivelación de calles, desagüe, problemas de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el criterio por el cual nosotros estamos llamando la atención, como nos corresponde, como parte opositora de un gobierno municipal que para nosotros no cumple con lo que tiene que cumplir en lo que es la gobernabilidad y la solución de los problemas de los vecinos, en lo que hace a los servicios, que es lo que estamos tratando ahora. Aumento de tasas en función de servicios, esa es la idea. No soy contador público, todos saben, yo soy profesor de historia, pero me estoy guiando por los materiales con los que estoy viendo y con lo que veo todos los días cuando transito por las calles de Mar del Sur, de Mechongué, de Otamendi y de Miramar, y vemos que hay muchas carencias de roturas de calles, es muy evidente, falta de limpieza. Estamos padeciendo falta de limpieza, Miramar. Las playas, vas caminando, aunque sea, no son capaces de dotar una vez por semana, decirle a la gente que limpia todos los días, una vez por semana limpien la mugre de las playas, da vergüenza. No hay tanta mugre en las playas de cualquier otro lado que uno va, como acá, y a veces en playas porque trae la marea la mugre, simplemente falta limpieza. No puede faltar por ahí un hotel 5 estrellas, algunos lo están soñando y lo están propagandizando en demasía ahora, pero ¿por qué no nos ocupamos de la limpieza primero? La limpieza es básico lo que estamos pidiendo. Nada más. Sí, ahora le doy la palabra. Voy a aclarar una cosita acerca de las comisiones, porque se hizo una comisión especial. O sea, yo solo hablé con ustedes hoy a la mañana, pero bueno, previo a la notificación de toda la actividad que había con esta extraordinaria y con la ordinaria del día 3 de diciembre, lo hablé previamente con todos los bloques y después lo notificamos. Es decir, la comisión especial para tratar el tema concretamente que hoy estamos tratando, en la cual intervino el secretario de Economía. ¿Qué se trató? El proyecto de ordenanza de modificación de la ordenanza fiscal impositiva. Quería aclarar solamente eso. Concejal Clemente. Este expediente ingresó el 15 de noviembre. Al otro día, como es nuestra costumbre,
solicité una copia porque sabía que íbamos a tener esta sesión y porque nada de lo que pasa por mis manos es con irresponsabilidad a la hora de tomar una postura respecto a las propuestas del Ejecutivo. Muchas de ellas han sido acompañadas por mi bloque y eso no se puede poner en tela de juicio. Sabía que el día de la sesión de la reunión especial donde iban a acudir los secretarios no iba a poder estar presente. Mi secretaria grabó toda la explicación para que yo pudiera tener la misma información que tenían mis pares. Como al momento de escucharla me surgieron muchos interrogantes y no podía tomar una decisión, fui a hablar con el secretario de Economía, el contador Ramajo. Y es él el que me informa que el índice de cobrabilidad, concejal Tolosa, es del 43%, cosa que en la reunión que tuvieran el martes, donde yo no estuve presente, se habló de un índice de cobrabilidad del 50%. Pero en general, y lo que yo le planteé en ese encuentro con el contador Ramajo fue que se estaba tomando nada más la medición de la tasa correspondiente al barrido y limpieza, porque después que me dijera cuánto era el índice de cobrabilidad del alumbrado, que es muchísimo más alta, así como es mucho más alta la tasa por conservación de caminos rurales, y que también no podíamos generalizar en 64.000 partidas, porque no todas las tasas se emiten por esa cantidad de partidas. Entonces que yo necesitaba saber primero cuánto era lo que se emitía de cada una de las partidas que integran la ordenanza fiscal impositiva, después los índices de cobrabilidad de cada una de esas tasas y después cuánto costaba la prestación de cada uno de los servicios que brindaba el Departamento Ejecutivo, que de esa manera podía llegar a avalar este aumento de tasas. Y que si me lo pudieran brindar para hacer una propuesta de cuánto nosotros consideramos que debe hacer ese aumento de tasas. No hemos dicho que no queremos que se le aumente el sueldo a los empleados municipales. Desde que conformamos este bloque político, que fue el 11 de diciembre del año pasado, hemos sostenido que los salarios municipales son los más bajos que puedan percibir, que hay un gran porcentaje de empleados municipales que cobran por debajo del salario mínimo vital y móvil, y lo hemos dejado expresado en el despacho del análisis del presupuesto para el ejercicio vigente, así como también al momento de la rendición de cuentas, lo hemos dejado bien explicitado en nuestro despacho. Pero para poder tomar una decisión necesitamos saber exactamente cuánto cuesta cada uno de esos servicios y ver de qué manera, cuánto sería el aumento. Y también para proponer políticas recaudatorias, porque no se tiene que cobrar una tasa por el solo hecho o el mero hecho de recaudar. Esa no es la finalidad de la tasa. Y sí, conceptualmente copié y pegué, porque no me acuerdo los conceptos de memoria. Yo se lo puedo explicar con mis palabras. Jamás estudié de memoria, concejal Tolosa. No sé usted, evidentemente lo ha hecho porque si sabe que lo copié y pegué. ¿Qué quiere que le diga? Sí, lo hice, porque es un concepto, nada más. Pero entonces que se pongan de acuerdo los señores secretarios. En la reunión interna dicen un índice de cobrabilidad. A mí voy personalmente y me dicen otro. ¿Qué quiere que le diga? Pero es con esa animosidad. Pero eso pasa por la responsabilidad. Creo que está de más decirles que cada vez que tengo que analizar algo es de esa manera como lo tomo. Y si digo que no, no es porque no, y porque soy oposición. Y si digo que sí, es porque digo que sí y porque sí. No es la manera que tengo en lo personal de desarrollar mi tarea ni de ver la cuestión política, señor presidente, nada más. Concejal Rodríguez. Gracias, señor presidente. Yo realmente uno no se termina de sorprender, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia que se pone de manifiesto con lo que es el tratamiento del aumento de una tasa, ¿no? Hay cuestiones técnicas y cuestiones prácticas. Lo técnico hemos escuchado
a la concejal Mariela Climent y al señor concejal Tolosa. Y después vemos la parte práctica, ¿no? La parte práctica, que es la que coincidimos la oposición, cosa que el oficialismo de ninguna manera reconoce, y hablo de la parte práctica de la calle, del pueblo, de los barrios. Y todos sostenemos que no hay un equilibrio, de ninguna manera, que realmente cuesta entender, y vamos a ser reiterativos, nadie dice que no haya que aumentar las tasas, pero sí hay que ser responsables, porque yo voy a tomar, voy a hacer mención a algunas cuestiones y voy a dar ejemplos, ¿no? Que por ejemplo la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, según lo propuesto por el Departamento Ejecutivo, se incrementa en un 30%. ¿Estamos? Teniendo en cuenta lo que esto va a significar y el impacto que va a tener dentro del recibo de la luz. O sea, merecemos también darnos un espacio para discutir y poder proponer, en este caso nosotros tenemos intenciones de proponer, de modificar el artículo 62 de la ordenanza fiscal, que es para justamente reducir o readecuar la tasa de alumbrado dentro del recibo de luz. Porque, y yo para dar ejemplo, ¿no? Yo siempre me manifiesto siendo testimonio de muchísimas cosas, y no hablo por hablar, ni acá ni en ningún medio por tener un micrófono, sino porque soy testimonio de las cosas que se ven en la calle, y muchísimos vecinos también son testimonios de esta situación. Un recibo de luz de 421 pesos, de los cuales 259 corresponde al alumbrado público. Uno de los casos. Otro caso, 888,94, de los cuales al alumbrado corresponden 733 pesos. Ustedes saquen su cuenta, a esto súmenle el aumento que se viene y que pretenden llevar adelante el oficialismo. O sea, son responsabilidades que tenemos que tener en cuenta, nos tenemos que dar un momento para discutir, una discusión real, buscando un debate y proponiendo, en este caso, modificar el artículo de ordenanza fiscal. Digo, en 30% para lo que corresponde a la tasa del alumbrado. Pero cuando un vecino llama porque se quemó un foco, le dice que tiene que comprar justamente la lámpara. Ejemplos, ¿no? Que la tasa de salud de 132 se va a 210 pesos. Se incrementa en un 59,09%. Pero bueno, si uno va al hospital se da cuenta, y no es un ánimo, no tengo ánimo de una crítica destructiva, simplemente le pongo ejemplos porque estamos viendo diferentes realidades. Hace 25 días que no anda el tomógrafo. Digo, aumenta un 59% la tasa de salud, y los vecinos entienden, son testimonios que el tomógrafo hace 25 días que no funciona, o el equipo de rayos no se puede utilizar al 100%. ¿Cuál es la responsabilidad para aumentar un 59% la tasa de salud? Digo, pregunto, a las pruebas me remito. La tasa de seguridad, por ejemplo, es de 276 pesos a 360, un 30,43%. Digo, venimos reclamando que no hay políticas responsables en lo que se refiere a seguridad. Lo hemos tenido el subsecretario de Seguridad acá, contestando de alguna manera o tratando de sortear las preguntas que le hacíamos, pero nada concreto. Lo venimos pidiendo, ya va a ser un año, y tengo a toda la gente, a los demás bloques como testigo de lo que venimos solicitando cuando acá se trató para que el subsecretario de Seguridad pudiera cobrar su sueldo. Le pedimos que por escrito bajara cuál era la política. No hicieron ninguna presentación. Aumenta la tasa de seguridad en un 30,43%. Y yo lo que veo que va desde el año pasado, que también se aumentaron, también aumentó muchísimo la cantidad de rejas que han puesto nuestros vecinos en sus casas. Por una necesidad, por supuesto, porque todos los días 2, 3, 4, 5 robos a gente mayor. Hoy ya lo hemos manifestado acá, que nos preocupa muchísimo. Hoy hemos escuchado al intendente que gracias a Dios van a bajar no sé qué cantidad de efectivos y de móviles. Creo que eso no es la solución, si no tenemos realmente una política de seguridad responsable y organizada, con gente realmente preocupada y idónea en el tema. Digo, aumentaron la cantidad de rejas que pusieron nuestros vecinos, como también la instalación de alarmas y la contratación de seguridad privada. Digo, también la tasa de seguridad hablaba de una mejora cuantitativa a los guardavidas municipales, que gracias a Dios empezaron a desarrollar actividades, no los 32 de la planta municipal. Pero bueno, al día de la
Villa, que era el botiquín de primeros auxilios. Creo, hablemos de responsabilidades al momento de aumentar las tasas. Y la tasa de gestión ambiental, por ejemplo, se incrementa en un 36%. Digo, vamos a la ruta 77 y seguimos, a pesar de haber recibido los fondos de la provincia de Buenos Aires, con un basurero a cielo abierto. Digo, ¿por qué no nos proponemos, nos sentamos y discutimos cada uno a ver qué idea o qué razonamiento puede hacer para mejorar el cobro de las tasas? Para mejorar, en este momento hace mucho tiempo se habló de un proyecto de incentivar a los contribuyentes, a todos nuestros vecinos que con mucho sacrificio van y pagan las tasas municipales. Podemos discutir, podemos decir, podemos acompañar algún proyecto para incentivar a los vecinos que paguen sus tasas por medio de un premio, porque como decían hoy, salen beneficiados siempre los que no pagan. Y de alguna manera tenemos que mejorar eso. Nos podemos sentar y discutir esta situación. Digo que la tasa de conservación, reparación y mejora de la red vial municipal de la zona rural va a aumentar en un 29,97%. Yo realmente, uno no dice que no va a acompañar este incremento de tasa tenemos la responsabilidad siempre de fundamentar, ¿no?, cada cosa a la cual nos oponemos. Digo, el oficialismo va a ser el responsable, ¿no?, de cruzarse con los vecinos rurales, los productores que hoy están totalmente aislados. Me parece que este tratamiento ha sido de alguna manera arbitrario y mezquino, porque la realidad es esto, ¿no? Marca que tuvimos poquitos días para poder discutirlo. Lo recibimos al secretario con un PowerPoint muy bonito, con una flecha de colores, que me parece bárbaro, y hicimos las preguntas que entendíamos necesarias. Pero digo que merecemos más discusión, no solamente nosotros por una cuestión de respeto, sino por una cuestión a todos los vecinos que estamos representando y de alguna manera buscar el mejor de los caminos. Digo, hablamos del aumento de los empleados municipales, por supuesto que estamos acompañando y vamos a seguir acompañando la pelea para mejorarle los sueldos a todos los empleados municipales. Hablaron de que en Necochea no sé qué porcentual de incremento van a hacer en las tasas. También tendríamos que preguntar, o si todos tenemos conocimiento, que General Alvarado tiene la misma cantidad de empleados municipal que la ciudad de Necochea, que nos duplican la superficie, en la cantidad de habitantes y la prestación de los servicios. Digo que hace 10 o 11 años ha sido muy poco la mejora salarial que se le ha hecho al empleado municipal, y de forma irresponsable se ha incrementado de una forma desorbitante que hoy es imposible sostener, que se lleva el 70% del presupuesto. Digo, con un 30% más, ¿qué equilibrio podemos tener entre lo que cobramos de las tasas y justamente los servicios que prestamos? Hablamos de responsabilidades y muchas veces con gusto y entendiendo que si el oficialismo o esta administración hubiera sido prolija, nos estarían obligando de alguna manera a acompañar cada actuación que llevan adelante, como es el aumento de las tasas. También quiero recalcar que dijo el señor Tolosa que hacen las presentaciones en tiempo y forma. Recordemos que tendría que haber bajado el presupuesto el 31 de octubre y pidieron prórroga para bajarlo el 10, que hoy vamos a tener todo el mes para tratarlo. Va a bajar el 10 y para el 29 va a tener que estar aprobado. Digo, hablamos de la plata del pueblo, hablamos de los recursos que contamos para encontrar un equilibrio entre lo que le cobramos a todos nuestros vecinos y los servicios que tenemos que prestar. A las pruebas me remito, señores. Salgamos a recorrer los barrios, a ver las calles, la luminaria. Nos van a cobrar la tasa, se incrementa la tasa de mantenimiento de la planta, si no está todo bajo agua. Entonces digo, ¿cuál es la responsabilidad? El oficialismo va a ser responsable de cruzarse con los vecinos, tanto los productores, la gente que vive en el campo, como los vecinos que viven en los barrios que no encuentran respuesta a un montón de necesidades. Como también vamos a ser responsables en el momento que estén sentados acá los mayores contribuyentes. Digo, ojalá si este municipio, esta administración llevara adelante una administración prolija como corresponde, nos estarían obligando a nosotros a tener que estar acompañando, pero no vamos a ser parte cuando le estamos tocando o tratando de cubrir el mal manejo de los recursos con la plata de todos nuestros vecinos. Muchas gracias, señor presidente.
concejal Cebolledo. Yo fundamentalmente para refutar algunas cuestiones que se dijeron acá en el recinto y que tienen que ver con las cuestiones políticas fundamentalmente. Acá se dijo que no representamos el bloque oficialista, el bloque del Frente Renovador, por ahí a la mayoría del pueblo de General Alvarado. Si tenemos una mayoría dentro del Consejo Deliberante es porque el pueblo de General Alvarado nos ha dado su voto de confianza y nos ha puesto a cada uno en una banca. Así que representamos indudablemente a una mayoría. Después, que no tiene que ver con la última elección, que sí, por ahí uno sacó el 40, el otro el 30, el otro el 18, ¿sí? Pero la conformación del Consejo Deliberante se da también con la elección pasada. Por eso tenemos mayoría y tenemos la mayoría que nos dio el pueblo de General Alvarado. A mí me sorprende el concejal Barberini, me sorprende la concejal Carly, por supuesto, que tenían que rodear 40 kilómetros para ir de un lado al otro del Mar del Sur. Siempre me va a sorprender porque son 11 kilómetros del Arroyo La Carolina, dar la vuelta por el puente que va para el lado de la Eugenia y no son 40 kilómetros, ¿no? 40 kilómetros no son 11 y ahora tenemos un puente sobre la costa que hizo el municipio de General Alvarado con los recursos de nuestros contribuyentes, ¿sí? Con los recursos de nuestros contribuyentes hicimos un puente. De la misma forma que estamos reparando otro puente con los recursos de los contribuyentes de Mar del Sur. Y me sorprende realmente el concejal Barberini porque aparentemente pone en duda que nosotros no nos cruzamos con los vecinos, nos cruzamos permanentemente con los vecinos. Y si un vecino nos tiene que decir algo sobre una calle, sobre una luminaria o sobre cualquier servicio que presta el municipio, nosotros tenemos la posibilidad de hablar con el contribuyente, hablar con el vecino y si tenemos una falencia corregirla, porque permanentemente estamos caminando los barrios de General Alvarado, permanentemente lo hacemos. Y cuando hay dificultades, las afrontamos, no corremos, las afrontamos, ponemos el pecho y hacemos lo que tenemos que hacer, con nuestras deficiencias lógicas del ser humano, que a veces, por cuestiones diversas, no podemos llegar con la rapidez o con la necesidad que tiene el vecino de que sea ya la solución. Pero sí las damos. ¿Y saben por qué las damos? Porque tenemos los cojones bien puestos. ¿Y saben por qué las damos? Porque el vecino nos dio el voto de confianza durante 11 años. Por eso las damos. Y le damos a todos, al que votó el radicalismo, al socialismo, a otras fuerzas políticas y al nuestro, a todo el grueso de la población de General Alvarado. No es casual que el pueblo de General Alvarado haya puesto el voto de confianza a este proyecto político. No es casual. Justamente lo ha dado porque nosotros cada vez que prometimos algo cumplimos. Cada una de las plataformas políticas que esta fuerza política puso a consideración del pueblo de General Alvarado, el pueblo de General Alvarado la apoyó. ¿Y por qué? Porque cumplimos. Ahora, como bien, y no quiero caer en algunos términos que algunos representantes políticos han dicho como caranchos judiciales, caranchos legislativos o distintas expresiones que se han dado en la esfera nacional, ¿no? Pero la realidad es que nosotros hemos cumplido y cuando tenemos dificultades sabemos cómo enfrentarlas. Algunos, indudablemente, que no han tenido absolutamente ninguna experiencia de gestión y de administración del Estado, pueden irresponsablemente vertir conceptos que en algunos momentos hacen hasta peligrar esta democracia y esta difícil tarea de llevar adelante los destinos de un distrito, de una provincia o de una patria, ¿no? Hay irresponsabilidades que ya en su momento lo vamos a hablar, presidente.
Nosotros, a través del Ejecutivo Municipal y este bloque político, vamos a aprobar, y lo hacemos conscientemente de que además el 10 de diciembre va a bajar un presupuesto que es acorde al aumento de tasas. Y hemos tenido política salarial desde el primer día que llegamos al gobierno del municipio de General Alvarado. Y no debemos los aportes previsionales. Y se paga la mutual también. Y se pagan todo lo que corresponde y que además es una obligación. No como en otros tiempos. No tenemos deudas. Sí, por ahí cada día tratamos de hacer un esfuerzo más para que el salario del trabajador municipal sea mejor, pero responsablemente con los recursos que tenemos. En la sesión pasada proponían un bono, cuando ya estaba un bono de fin de año. Algunos municipios lo han implementado. Ya el intendente lo había anunciado, lo estaba anunciando en ese momento cuando lo proponían acá. El bono se le va a dar a los empleados municipales. ¿Es la solución? No, no es la solución. Hace falta trabajar mucho más, hace falta trabajar muchísimo más. Y es lo que nosotros vamos a proponer para las próximas elecciones. Y el pueblo va a decir sí o no. Porque el pueblo es el que elige, y el pueblo es el que nos pone en estas bancas. Y tenemos la mayoría porque el pueblo de General Alvarado nos dio el apoyo en las elecciones del 2011 y en las elecciones del 2013. Por eso tenemos la mayoría. Gracias, presidente. Sí, tiene la palabra. Yo en principio, para sí, justamente quiero aclarar que todo se termina en algún momento, ¿no? Y si tenemos en cuenta, porque es un reclamo o algo que nos menciona siempre el oficialismo, y tiene razón, ganaron las elecciones y están en mayoría porque el pueblo los eligió, pero bueno, en estos 11 años transcurridos hay muchas cosas que podemos discutir y que cumplen las plataformas. Vamos a ser realistas, muchachos, lo que cumplieron fueron las obras que le bajó el gobierno nacional, como en la planta de tratamiento, que gastaron 40 millones y no funciona porque han hecho un canal para desviar todo el agua, porque eso se rebalsa, se equivocaron en el estudio del suelo, por ejemplo, la terminal de ómnibus, que gracias a Dios la tenemos, pero tiene alguna deficiencia. Me parece que nosotros vamos a reconocer todas las obras porque están presentes, después vamos a discutir, pero digo que estos 11 años que transcurrieron podían haber sido mejores, porque fue obra pública que generó trabajo, pero eso todo ya se terminó y hoy están transitando un camino real, un camino que ni siquiera se acerca al 2001, cuando fuimos gobierno. Cuando el gobierno radical se hizo cargo realmente de una crisis, porque ustedes vienen sueltos, porque vienen de hace mucho tiempo con cola, con viento de cola, no la vienen remando. Y le quiero aclarar al señor Tolosa que en ese momento los sueldos, señor presidente, no se sorteaban. Perdón, un segundito, sí. Perdónme que lo corte, pero sí. Voy a pedir un poquito de silencio porque la verdad es que repercute mucho y no son tan amores. Gracias. Para hacer esa aclaración, ¿no? En aquel momento, en una crisis económica y social impresionante, el gobierno radical, es cierto, se hizo cargo responsablemente, pagando los sueldos y no iban a sorteo, con mucha responsabilidad. Primero se les pagaba al empleado municipal y después cobraban los cargos políticos, que hoy en este gobierno son los que sobran, los cargos políticos, que cobran muchísimo más que cualquier empleado municipal. Que, como reitero, todo se termina. Y si tomamos en cuenta una cantidad de votos por parte de la oposición, me parece que hay mucho más gente que nos acompaña, o sea que están en oposición al oficialismo que lo que se dice. Pero bueno, vamos a dejarlo para el año que viene porque el pueblo va a ser el que elige. Digo, hablaban de que están con la gente. Y yo acá tengo una nota del día 23 de noviembre. Y voy a leer la última parte, hay una cantidad de firmas que hay, que uno dice, por eso a las pruebas me remito. Dice, nos atrevemos a solicitar a la Municipalidad de General Alvarado la pronta intervención para que de una vez se atienda nuestro reclamo, se dejen de lado las promesas incumplidas y nos brinden ayuda y asistencia a todo lo que habitamos en Mar del Sur. Y no habla solamente de los puentes, habla de los baños, de la limpieza y mantenimiento de las podas. O sea, me parece que realmente tenemos que tomar las cartas en el asunto responsablemente, y hablar de responsabilidad habla también del aumento de las tasas. Nada más, señor presidente.
tenía en mano el mismo texto que recién ha hecho mención el concejal Barberini, de fecha 23 de noviembre de 2014, donde los vecinos de Mar del Sur piden, imploran, por favor, que se los escuche. Y piden el arreglo de las calles del pueblo que se hacen intransitables por la falta permanente de trabajo, mantenimiento, materiales y maquinarias que Mar del Sur necesita y el municipio no otorga, y que esto provoca dificultades de las personas para salir de sus hogares, dificultades para los estudiantes, dificultades para los vehículos, taxis y ambulancias, dificultades para embarazadas o niños pequeños para transitar con el cochecito, la falta de señalización en las calles. No estamos hablando de los puentes, los puentes son un agravante de todo esto, pero además la gente de Mar del Sur no ha recibido prácticamente ningún servicio. Hay un solo móvil policial para cubrir no solo Mar del Sur, sino también Centinela del Mar, con las casas que están a distancias grandísimas en algunos sectores entre una y otra. Los baños públicos del balneario, la ruta, la limpieza y mantenimiento de las podas, la recolección de residuos, la solución al tema de la fumigación, el transporte, los costos altísimos de luz que pagan los vecinos de Mar del Sur cuando tienen escasísimas luminarias. De esto es de lo que hablamos, señor presidente. No es un mero parecer, no es una mera opinión, es concretamente escuchar el reclamo de los ciudadanos. Es concretamente, señor presidente, nosotros tenemos la responsabilidad todos los días cuando salimos a la calle y estamos con los vecinos de darles una respuesta cuando nos preguntan por qué la calle, la puerta de mi casa está hecha pedazos. ¿Por qué no puedo entrar con el auto por una calle y se me hace pedazo? ¿Por qué no puedo andar a veces ni siquiera en bicicleta? Y a mí me consta, porque para poder ingresar a mi domicilio yo tengo que pegar toda la vuelta a manzana, porque por la calle que dobla de la 40 no puedo ingresar. No puede ingresar una persona en bicicleta, no puede ingresar una persona en moto, porque hay un bache que tranquilamente debe tener unos 25 centímetros, una zanja que ha decantado por el agua, que tranquilamente debe tener unos 25 centímetros y que hace pedazos cualquier vehículo. Señor presidente, de esto es de lo que hablamos. Y por supuesto que estamos hablando de política, estamos hablando de decisiones políticas, estamos hablando de políticas de Estado, estamos hablando de qué municipio es el que queremos para los habitantes de General Alvarado. Estamos hablando de que si les vamos a cobrar un aumento del 35% en las tasas, tenemos que contraprestar por lo menos por ese 35% que les vamos a cobrar. No podemos recaudar, dar el aumento de tasas y mirar para otro lado, como se ha hecho en los años anteriores. Simplemente eso es lo que estamos marcando. Por supuesto que tiene que haber una política salarial, por supuesto que tiene que mejorar, por supuesto que lo vamos a acompañar, pero no vamos a acompañar que se le meta la mano en el bolsillo al contribuyente y después no se le dé nada a cambio, y después el contribuyente sea un mero espectador de cómo se despilfarra el dinero de la gente. Eso es lo que estamos planteando, nada más y nada menos. Así que, señor presidente, si se ha agotado el debate, yo le pediría que vayamos a votación. En la Villa Balnearia de Mar del Sur, y teniendo en cuenta que está teniendo un desarrollo inmobiliario importante, donde se están construyendo muchas casas, fundamentalmente en el sector sur de la villa, me gustaría proponer que todo lo que recaude este municipio en función a los derechos de construcción que se declaren en la villa de Mar del Sur sean afectados a reparar y a que se solucionen todos los problemas que hace rato los marsureños nos vienen planteando a nosotros, y ustedes lo podrán recordar el viernes antes del temporal, del primer temporal en el mes de agosto, donde se nos planteó a varios que fuimos a esa reunión en la biblioteca, de falencias que estaban teniendo a lo largo del tiempo. Entonces me gustaría que se tome, no sé si es posible tratarlo en este momento, porque tiene que ver, es un derecho, está dentro de la ordenanza fiscal impositiva, que lo tomen en cuenta
esta propuesta o que directamente lo votemos y sea remitido al Departamento Ejecutivo. No sé si quedó claro, señor presidente. Para serle sincero, me quedó claro más o menos. Bueno, Perdón. Mar del Sur está viviendo hace tiempo una situación de precariedad agravada con los dos temporales que tuvieron, donde hay que reparar los puentes, las calles, la recolección de residuos, los baldíos y otros temas que fueron trasladados en su momento por parte de los marsureños. Fundamentalmente hoy es la construcción de los puentes porque es inminente la llegada de la temporada. Mar del Sur está teniendo hacia el sur un desarrollo inmobiliario importante donde se ve que se están construyendo gran cantidad de casas. Entonces, que los derechos de construcción que están cobrando por esas edificaciones sean afectados el 100% a solucionar en parte o si puede ser en todo los problemas que está teniendo Mar del Sur. No, está bien, yo lo entiendo. Ahora entendí bien lo que me dice. Pero me parece que para tratarlo en la ordenanza presupuestaria. Bueno, pero quiero plantearlo como un hecho de necesidad de urgencia. Está bien, yo lo que le digo que no creo que lo podamos votar ahora, bueno. pero sí tenerlo en cuenta, porque además tenemos, esto es una preparatoria, tenemos todavía perfecto. relación con los mayores Bueno, contribuyentes. lo volveremos a tratar en la próxima sesión. Sí, pero lógicamente tenemos en cuenta su propuesta, sí. Pasamos a votación. Concejal Pérez Marín. Un segundito, simplemente para que no quedara en el aire una respuesta a la pregunta que hiciera el concejal Tolosa con respecto a si yo si yo he hecho alguna vez algún presupuesto. Por supuesto, lo he hecho desde mi humilde posición y formación como veterinario, muy lejano a su formación de contador, pero para un presupuesto primero hay que saber hacia dónde vamos. Es la planificación. Uno tiene que planificar y a esa planificación ponerle números. Eso es lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Y después en la elaboración del presupuesto hay que ver los recursos con los que contamos y los gastos, inversiones, costos que tenemos que afrontar con esos recursos para poder ejecutar esa planificación. Eso es lo que yo humildemente entiendo, llanamente entiendo. Y creo que es lo que debería hacerse en este caso. Con la diferencia que en la actividad privada uno no cuenta con apretarle el cogote al contribuyente y de ahí sacar los recursos. En la actividad privada hay que trabajar más, hay que producir más, para poder lograr esos recursos. Otra consideración, y creo que que debería aclarar en qué momento y qué administración es la que sorteó los sueldos. Porque la verdad, en la que nosotros formamos, en la que yo formé parte, no se sortearon los sueldos. Debería hacer esa aclaración al concejal, porque así, como lo viene planteando año tras año, así ya dejar en claro a ver quién lo ha hecho y en todo caso sabrá responder o si quiere o no sobre esta cuestión. Por último, una consideración con respecto a que hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que se habla de Puente de Mar del Sur es un badén, y no porque lo diga yo, sino porque lo dijo el secretario de Obras Públicas en la reunión que tuvo acá con nosotros. Es un badén que se hace en la calle 11 con unos tubos y suelo cemento arriba para poder dar un paso que entiendo será alternativo y provisorio, porque hay que ver, no sabemos si realmente se ha hecho una presentación antihidráulica formal con la autorización para llevar adelante eso, porque posiblemente eso traiga consecuencias, que a lo mejor están estudiadas, ¿no? Consecuencias en el retardo del drenaje de agua cuenca hacia arriba del arroyo de la Tigra. Pero bueno, son cuestiones que me parece que hay que hablar las cosas por su nombre. Cuando nosotros estamos diciendo que perdón, no sé si alguien está interrumpiendo. Cuando nosotros estamos diciendo que no acompañamos
Este aumento de tasa lo estamos diciendo porque ninguno de estos análisis que hemos planteado se han llevado a cabo, o por lo menos nosotros no tenemos la información de que se hayan llevado adelante. No quiero extender más la discusión, si ya está agotado el debate. Pediría la votación nominal para el presupuesto. Para el aumento de tasa. Bien, tiene la palabra y ya. Y ya terminamos, sí. Para contestarle a través suyo que nosotros tenemos la facultad de modificar el presupuesto en la asignación de gastos que estime el Consejo Deliberante en hacerlo. El presupuesto es un proyecto de ordenanza que el Ejecutivo nos envía. Nosotros en la Comisión de Presupuesto y Hacienda podemos asignar una partida especial, específica, algo, no sé, lo discutiremos en la comisión que usted preside, como para ver esa problemática, si hace falta reforzar con partidas presupuestarias. Es factible, concejal. Nosotros en la comisión podemos modificar el número que sea, ese recurso o cualquier otro. Nada más, a través suyo contestarle y pasar a la votación. Ya creo que... Sí, tiene la palabra. Y le voy a responder al concejal. ¿Quién fue el que gobernaba cuando se sorteaban los sueldos? Porque fui empleada municipal en esa época. Fue en un gobierno peronista, en la intendencia del señor Carlos Molina. Ya tiene la respuesta, señor concejal Pérez Marino. Bueno, vamos a pasar a votación entonces. Va a ser en forma nominal. Se va a poner a consideración entonces el proyecto de ordenanza que reforma la ordenanza fiscal impositiva. Concejal María Rosa Barrio. Concejal Claudio Arce. Concejal Fabián Barberini. Concejal Natalia Basualdo. Concejal Darío Ormachea. Concejal Fernando Viciotti. Afirmativo. Concejal Alejandra Cabri. Negativo. Concejal Mariela Clemente. Negativo. Concejal Gómez Lejarreta. Concejal César Melgarejo. Concejal Cristian Moro. Concejal Gustavo Pereiro. Concejal Raúl Pérez Marino. Concejal Eduardo Tolosa. Afirmativo. Concejal Ariel Sugasúa. El resultado de la votación ha sido 8 votos afirmativos y 7 votos negativos. Por lo tanto, queda aprobado en carácter de ordenanza preparatoria el proyecto que obra en fojas 3 a 85 del expediente 3752 del 2014. Sí, tiene la palabra. ¿Una sesión de mayores contribuyentes? Ahí vamos. Porque también hay que... A ver, tenemos 2 sesiones de prórroga, estuve hablando con todos los bloques hoy. La próxima sesión de prórroga, o sea, son sesiones de prórroga del periodo ordinario, son sesiones ordinarias el día 3 de diciembre y el día 29 de diciembre. El día 29 de diciembre, lógicamente, estaría el tratamiento del presupuesto. Y el día 12 de diciembre, sería la asamblea con los mayores contribuyentes. ¿Bien? ¿Está entendido? Queda de consideración, porque además en la prórroga tenemos que votar todos. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Para solicitar, tenemos un vecino de comandante Nicanor Otamendi en este momento parado en la puerta del Banco Provincia solicitando algún tipo de ayuda con respecto a una medicación que está obligado a tomar y no la puede
comprar o no se la entregan. Estoy hablando del señor que ha sido trasplantado hace un tiempo, el señor Cabral. Todos estaremos al tanto de esta situación, a ver si alguno de nosotros se puede acercar y